Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister. Para mí con más confianza, más amor y más compromiso también con lo que cada uno hace, de hacerlo realmente entregado. Eso. Bueno, Camino Sostenible surgió cerca del año 2009 cuando por un interés personal decidí dejar Buenos Aires, donde vivía, y viajar a México para trabajar como voluntario en centros de permacultura, de bioconstrucción, de huerta orgánica y demás. Yo estaba muy interesado ya en esos temas desde hacía tiempo, pero como que decidí hacer un corte y dedicar mi vida de lleno a eso. Y a partir de ahí decidí como compartir un poquito lo que me iba pasando a través de un blog primero, y después se fue transformando ese blog en Camino Sostenible, que intenta ser como un centro de información para personas que estén en esa búsqueda de hacer un cambio hacia una vida sustentable. Cuando digo una vida sustentable hablo de en armonía con la naturaleza, hablo de utilizando diseño de permacultura, cultivando sus propios alimentos, utilizando tecnologías apropiadas, energías renovables, etcétera, ¿no? Planeamos un viaje y no queríamos dejar de vivir como ya estábamos viviendo, aunque estuviéramos viajando. Y después empezamos a hacer la guía de viajero sustentable en internet, donde compartíamos nuestras experiencias y nuestra visión de cómo viajar de una manera sustentable, y la decíamos hacia el viajero y también hacia el prestador de servicios, para que ellos pudieran también proveer estas cosas al viajero y pudiera haber una conexión de los dos. Con Viajero Sustentable encontramos una herramienta útil para hacer intercambios y que nuestro viaje también fuera económicamente más accesible para nosotros. Viajamos durante 2 años y hacíamos intercambio en los hospedajes o en las agencias de tours o algún restaurante por alguna publicidad en el sitio, o también por asesorías, y además también nos dedicamos a la parte educativa. Nunca comprometíamos el contenido, pero sí tratábamos siempre de buscar proyectos que estuvieran relacionados con la visión que teníamos. Y también nos dimos cuenta que había proyectos que no estaban relacionados con la visión que teníamos, no estaban encaminados, pero al conocernos y al tocar la puerta pudimos lograr que hicieran un clic y empezaran a cambiar algunas cosas. Entonces también es válido mirar a todos y ver quién necesita algo, no tampoco discriminar a proyectos que uno pudiera pensar que no funcionarían en turismo sustentable, sino es un reto también convertir a esos que ya empezaron y que tienen una estructura, y bueno, tratar de meterles alguna cosita más como para que puedan hacer el cambio. La opinión me parece muy interesante porque tiene esta función de poder como conectar a la gente que quiere viajar con algún proyecto interesante, y gente que está ya desarrollando proyectos turísticos también con una visión de sustentabilidad. Entonces me parece súper interesante el sitio, y que creo que va a funcionar muy bien. Vamos juntos a transitar hacia un camino sostenible.